Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Canal 14 de Capital 21? Qué gusto volverlos a ver en una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Mi nombre es Omar Cepeda. Gracias por acompañarnos a esta emisión. En alguna ocasión, el escritor francés Albert Camus afirmó que una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala. Cuando el periodista asume el derecho de actuar bajo la libertad de prensa, en muchas ocasiones se enfrenta a los riesgos de hacer periodismo, porque la verdad que ofrece esa libertad conlleva a evidenciar en muchas ocasiones actos deleznables que promueven actores de la vida pública. No obstante, los estados deben ofrecer una posibilidad de derecho eficaz y pleno para poder ejercer el periodismo libremente y sin cortapisas. Los estados deben estar del lado de los periodistas y no de los victimarios, por más poderosos que estos sean. Por ello, la censura, la amenaza o el asesinato a periodistas, oficio que Gabriel García Márquez consideró como el mejor del mundo, es al mismo tiempo un atentado a la democracia y al desarrollo de cualquier país. Permítame presentar a nuestros invitados del día de hoy, con quienes analizaremos los riesgos de hacer periodismo libre e independiente en México y, por supuesto, también contemplaremos aspectos a nivel mundial. Presento de este lado de la mesa a Alberto Nájar, él es presidente de la Red de Periodistas de A Pie. Alberto, qué gusto saludarte, bienvenido. Gracias por invitarnos. Ustedes la ubican bien, ella es Edith Gómez, periodista que has estado de este lado de la trinchera. Ahora me da mucho gusto presentarte como una analista que, bueno, pues por supuesto es un tema muy interesante, Edith, y que vamos a platicar de ello esta noche. Gracias, Omar, una gran oportunidad. Gracias. Y presento de este lado de la mesa a Balbina Flores, ella es representante de Reporteros Sin Frontera en México. Balbina, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues un tema que merece toda la atención. Estamos ante el inicio de un nuevo gobierno. Es un tema que lleva muchos años en el análisis público de la vida de México y que por supuesto tenemos que empezarlo a abordar desde diversas trincheras ante un gobierno que ha buscado, al menos en días recientes o a inicios del 2019, enfocarse desde otra perspectiva a resolver o a buscar resolver esta trinchera. Vamos a ver a estos pocos meses de gobierno cómo lo ha ido abarcando. Seguramente hay muchas tareas por hacer, pero me gustaría que nos comentaran desde sus diversos puntos de vista y análisis cómo se está, cuál es el panorama en este momento de México sobre esto que nosotros titulamos hoy el riesgo de ser periodistas en México, cómo se vive esta realidad en este momento en México. Si gustas, iniciamos contigo. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que la situación del periodismo en México no es distinta a otros años, no ha cambiado significativamente. Es una situación que, digamos, se ha mantenido como México, un país siendo uno de los más peligrosos hoy en el mundo para ejercer el periodismo. Y esto pues tiene una razón muy clara, y es que de los 30 asesinatos que han ocurrido en el mundo, 11 de ellos han ocurrido en México en lo que va de 2019. Y esto es la razón por qué México hoy es uno de los primeros países donde ejercer el periodismo es de alto riesgo. Entonces, no vemos algo distinto. La situación de la inseguridad para ejercer el periodismo en diferentes regiones del país se mantiene, el desplazamiento de periodistas hacia otras ciudades al interior del país, las amenazas, el acoso en línea, las demandas por daño moral, los ataques en las coberturas informativas, por mencionar algunos. Hay muchos otros. Claro, vamos a seguir analizando estas estadísticas muy importantes que hacen Reporteros Sin Fronteras, que le dan seguimiento año con año, y vamos a adentrarnos en la numeralia más adelante. Me gustaría ver tu punto de vista, Edith. Pues sí, para quienes hemos ejercido el periodismo durante más de 2 décadas, hoy nos damos cuenta que cada vez está más difícil. Y que si ubicamos a México entre los países como Siria y Afganistán, con alto peligro para ejercer la profesión, eso te da un indicio. ¿Cómo es posible si estos países en guerra, ¿sí? México, que no está en guerra,
esté ubicado entre los más peligrosos para ejercer el periodismo. Y creo que ahora, no sé si coincidan conmigo, pero la explosión de las redes sociales, ejercer un periodismo ya desde otros ámbitos, antes era muy común y estaba muy bien enfocado hacia dónde estaban las amenazas, quiénes eran los amenazados, los nombres se sabían, en dónde se ubicaban, qué hacían. Y hoy en día las amenazas han crecido a nivel local. ¿Por qué? Porque también las redes sociales, a través de ellas han surgido espacios pequeños, muy fuertes, con presencia muy importante y con una crítica también de alto nivel en contra de autoridades locales. Y esto mismo ha incrementado el riesgo para ejercer el periodismo, no solo en la calle, no solo andar con el micrófono o la cámara, no, ya desde las redes sociales hoy también ya es un peligro ejercer el periodismo. Un aspecto fundamental Así que también es. está repercutiendo y lo que llamamos la posverdad, ¿no? Que surge a partir de toda esta información falsa, todos estos mecanismos, cómo se está vulnerando el quehacer periodístico. Me gustaría ver tu punto de vista. Pues sí, yo también coincido, no hay un cambio significativo porque hay una inercia de muchos años. Y lo vemos con las estadísticas que no han cambiado desgraciadamente. Artículo 19 habla que el nivel de impunidad en los casos de agresiones a periodistas se mantiene mucho más alto que el promedio de los ciudadanos. No quiero llamar el común, pero los ciudadanos en general. Hablamos de la posibilidad de que un delito sea castigado es del 98%, que no sea castigado, perdón, es del 98%, una impunidad casi 100%. Pero en el caso de las agresiones a periodistas, el artículo 19 dice, y nosotros coincidimos en ello, que el 99.75% de las agresiones a periodistas no se castigan. Y el panorama sigue igual. Y el tema aquí que nosotros desde las organizaciones como periodistas de a pie hemos planteado siempre, Reporteros Sin Fronteras también lo ha hecho, es que uno de los puntos fundamentales que no hemos conseguido avanzar mucho es abatir esa impunidad. Un delito que no se castiga se repite y en el caso de los periodistas es sumamente complicado, es muy, muy notorio. En algunos momentos, en la época más difícil, bueno, una época todavía más difícil que ahora, en algunos círculos se criticaba a los periodistas porque denunciábamos las agresiones a periodistas. Más allá de que podemos hablar un poco más adelante de lo que significa el trabajo del periodismo como una parte importante del derecho a la información de la sociedad, no hay en México, ni creo que en ninguna parte del mundo, agresiones a un médico por ser médico, a un basurero por recoger la basura, pero a un periodista por ser periodista sí lo agreden. Y esa es la principal diferencia que encontramos en México y en eso hay pocos cambios. Hay algunos esfuerzos que nosotros vemos que puede que sean en el camino correcto. Falta mucho por saber, es muy temprano para saber si va a haber un cambio real. Claro, me llamó la atención lo que comentabas, Edith, y abro la pregunta para todos, además, por supuesto, para ti, Edith, que seas México no esté en guerra y por ello es interesante el hecho de que México esté por arriba de países que se encuentran constantemente en guerra, como Siria. México desde el 2006 al 2018, un dato que ustedes también reportan, es que, bueno, hubo 116 crímenes cometidos contra periodistas, 102 asesinatos y 14 desapariciones forzadas. Esto en dos periodos presidenciales, tanto de Felipe Calderón, que le declara la guerra al crimen organizado, y de Enrique Peña Nieto. Pero en efecto, no estamos en guerra, pero tenemos un problema muy serio, que es el crimen organizado, y que de ahí demanan un alto porcentaje de asesinatos, desapariciones o amenazas. Podríamos pensar que mientras no desaparezca o no se disminuya este combate contra el crimen organizado, o el crimen organizado deje de ser tan protagonista en nuestras circunstancias, no va a bajar, a disminuir esta amenaza ante los periodistas. Es que estamos con la idea de que es el crimen organizado el principal agresor, y el principal agresor no es el crimen organizado. En una lista yo lo ubicaría al final, porque el principal agresor es el gobierno. Es el gobierno. Son autoridades locales, son servidores públicos, en un 55%. Cualquiera pensaríamos que es el crimen organizado. Claro. Pero no, y eso es lo más grave de todo. Bueno, lo que pasa es que los asesinatos de periodistas, los más violentos, los que obviamente han sido
por parte del crimen organizado. Pero yo creo que aquí hay que ser muy claros porque sí gran parte de los ataques hacia periodistas vienen de funcionarios públicos, o sea, más de un 60% de estos ataques, pero sí es cierto que una parte de estos asesinatos son asesinatos o ataques que vienen de funcionarios públicos, en el caso de los asesinatos coludidos con políticos. Tan solo este año hay por lo menos 3 asesinatos de periodistas donde hay elementos, y esto de acuerdo a las investigaciones que han hecho las fiscalías en los estados, donde están involucradas alcaldes municipales o autoridades policíacas. Esto explica un poco lo que está pasando. O sea, claro. Y sí, mientras haya una situación de inseguridad constante y en un movimiento permanente, ahora tenemos Michoacán, pero al rato está Veracruz, después está Quintana Roo y podemos mencionar muchos más. Mientras esto se mantenga, la situación de inseguridad para ejercer el periodismo continuará. O sea, y eso explica un poco el por qué México, siendo un país democrático que está en paz, digamos, tiene un índice tan alto de impunidad, pero ya no hablemos de la situación de inseguridad, o sea, es una situación que se ha disparado y que no ha logrado retroceder. Claro. ¿Gustas opinar? Sí, al final es el Estado. O sea, sí está vinculado con el crimen organizado, algunos alcaldes y las agresiones, sí, pero al final es el Estado. Claro. O sea, en términos estrictamente jurídicos, la responsabilidad es del Estado. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, como dice Edith, y yo coincido, y porque culpar al crimen organizado de la violencia ha sido parte del discurso oficial para tener una salida, para no cumplir con la responsabilidad que le toca al Estado. Y en eso creo que es fundamental que no perdamos la vista. Correcto. Sí, me parece muy oportuno poner sobre la mesa estas diferencias, porque en efecto creo que las cosas se tienen que pronunciar como son. ¿Cómo son? Para no establecer patrones de confusión y todo lo contrario, ¿no? Entender quiénes son los responsables y cómo se debe ir actuando. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten, regresamos con este interesantísimo tema. Qué bueno que se mantiene con nosotros. También aprovecho para enviarles un fuerte saludo a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, en las redes del Canal 14 de Facebook y también en Twitter, @canal14mx, quienes nos están viendo completamente en vivo también por estas plataformas. Estamos platicando antes del corte, bueno, de la responsabilidad que tiene el Estado. Me gustaría preguntarles cómo han analizado estos nuevos discursos, propuestas, análisis que está haciendo el actual gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A inicios de año pidió disculpas a la periodista Lidia Cacho por precisamente a nombre del Estado mexicano, pues por todo este acoso, todo lo que recibió o sucedió después de que el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, pues prácticamente la haya secuestrado, la haya detenido, una serie de torturas, en fin, estuvo presa durante varias horas, una serie de violaciones tajantes a sus libertades, no solo de prensa, sino como individuo, y que bueno, después de varios años, el Estado mexicano, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, o en nombre del Estado mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pide perdón. Vamos a escuchar también lo que dijo hace un par de semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la libertad de prensa, y sobre eso platicamos de su punto de vista. Vamos a escucharlo. Es parte de la democracia el que podamos ejercer todos nuestros derechos a manifestarnos con libertad y con respeto. A ningún periodista se le va a limitar su derecho a expresarse. ¿Qué garantizamos nosotros? ¿Sí? Que el Estado no va a violar derechos humanos, que eso es un cambio importante. Nunca vamos a dar la orden de reprimir a nadie. Esto lo dijo el 25 de marzo en una de sus conferencias matutinas, y a pesar de los 10 periodistas muertos en 2019 que ya comentabas, ¿cómo ven la actitud,
el compromiso, en este caso, del gobierno actual de México? Pues yo sí veo un cambio. Por lo menos existe, se está tomando el toro por los cuernos, se está abordando de una forma, en particular estilo del presidente, pero se está abordando. Hay muchísima polémica, sobre todo en redes sociales y en los medios tradicionales, respecto a la forma como Andrés Manuel, el presidente, comunica. Tiene mucho que ver también con los propios intereses de quienes se están quejando, tiene mucho que ver con el punto de vista muy personal de algunos comunicadores, no lo podemos dejar a un lado. No estoy hablando de cuestiones de financiamiento legal o no legal, a veces puro clasismo, ¿no? Entonces, estamos en tiempos de mucha convulsión. Ciertamente hay una posición bastante radical de algunos, y también el presidente de pronto como que no ayuda, porque un día dice, no sé, hablando de la posición política, les invita a dialogar, y al día siguiente les dice ¿cómo fue que dijo el presidente Juárez? Que están moralmente derrotados, ¿no? O sea, entonces eso en momentos en donde existe la tendencia a aprovechar cualquier cosita, hasta los zapatos no boleados del presidente, para tratar de hacer un escándalo, pues te genera un momento muy complicado, donde es difícil, veo yo, que podamos encontrar el fondo del asunto. Al final yo sí veo por lo menos que existe la intención de que hay un cambio. Recordemos que Peña Nieto era virtualmente como alguna vez dijo Carlos Salinas a los del PRD, ni veía ni escuchaba. Entonces por ese lado yo sí veo un cambio. Ahora, ¿qué tanto va a funcionar? Es muy temprano también. O sea, también vamos tomando en cuenta, no ha cumplido ni un año en gobierno. Balbina, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Bueno, tengo algunas precisiones en ese sentido, porque creo que, o sea, podemos decir que este sexenio empieza no bien, los datos así lo mencionan, no es que nosotros lo inventemos, pero es grave. La esperanza nuestra es que esto no ocurriera y sigue ocurriendo, o sea, los asesinatos a periodistas, me refiero, que es lo más, digamos, como lo más grave, no hablemos ya de otros ataques. Reconocemos desde Reporteros Sin Fronteras que hay compromisos públicos, ¿sí? Que hay voluntad de querer cambiar, pero hasta este momento, o sea, casi 7 meses de lo que va de la administración, 7, 8 meses, no tenemos, digamos, acciones concretas, ¿no? Podemos decir que el discurso que vemos hasta ahorita es bueno, es positivo. Reconocemos que el tema de las conferencias mañaneras es una apertura a la libertad de expresión, porque no lo habíamos visto antes. Pero por otra parte hay una serie, más allá de una polémica, o sea, hay expresiones que nosotros consideramos que los funcionarios públicos, de acuerdo a los principios internacionales de libertad de expresión, no deberían existir, porque hay una serie de lineamientos internacionales que son los que rigen el discurso de cualquier funcionario público. La principal responsabilidad de un funcionario es garantizar los derechos, es decir, respetar la libertad de expresión. Pero en diferentes expresiones que ha hecho el presidente, pues no ha sido así, ¿no? No ha sido así, no es solo un sector de periodistas que señalan esto, hay varios periodistas que lo mencionan y que lo sienten como una agresión, ¿no? Entonces, eso es lo que mencionaríamos. Pero por otra parte, en el tema de libertad de expresión, por ejemplo, hemos escuchado varias veces este compromiso de fortalecer el mecanismo de protección a periodistas, pero en la realidad no hemos visto hechos concretos. Es decir, por ejemplo, en el tema del presupuesto, ¿sí? El presupuesto 2020, en ningún lado aparece el tema de protección a periodistas, reconociendo que hay una reducción enorme de más del 90% en el presupuesto de la Secretaría de Gobernación. Entonces, pero en el tema de protección a periodistas no aparece por ningún lado. Y yo parto del principio de que lo que no se nombra no existe, ¿sí? Entonces, si en un presupuesto y en un compromiso importante del Estado de proteger a los periodistas no aparecen dentro del presupuesto y no aparecen ni siquiera mencionados ahí, pues habría que preguntarnos entonces cuál realmente es el compromiso del Estado. Yo creo que estamos muy a tiempo
de que el gobierno asuma esta responsabilidad. Pero podemos hablar de otro tema, que es el tema de impunidad. Hasta este momento desconocemos cuáles van a ser los lineamientos para combatir la impunidad. ¿Cuál es el plan del gobierno en tema de impunidad? No sabemos. Y mucho menos sabemos cuál es el plan para combatir la impunidad por parte de la Fiscalía General de la República. Claro. Yo creo que es muy sano, retomo lo que dice Alberto, de hablar ya del tema, de hablar directo, diario, en una mañanera, sobre libertad de expresión, el que tú puedes escuchar a un presidente confrontarse con los periodistas, escuchar a los periodistas, algunos a modo, hay que decirlo, pero otros más. Vienen con las preguntas muy directas por parte de sus medios y de ellos mismos. Y yo creo que esta apertura no existía. Y quiero verlo desde ese punto de vista. La apertura que hoy existe para hablar del poder de los medios, de la libertad de expresión. Y yo me voy a otro lado, la responsabilidad de los propios medios de comunicación. Hoy se puede decir que los medios de comunicación, los empresarios de los medios de comunicación no ofrecen garantías a sus periodistas para salir a la calle. También. Antes se hizo, ¿no? Cuando estaba muy agresiva la parte de, vuelvo a lo mismo del crimen organizado, que incluso los reporteros que cubrían las fuentes o las fuentes del crimen organizado no publicaban su nombre, ¿no? Bueno, los medios nunca se han comprometido en este tema de la protección. Han sido los grandes ausentes del tema de protección, por eso el Estado ha tenido que asumirlo y es responsabilidad del Estado, pero también hay una responsabilidad por parte de las empresas. Claro. Sí, en este caso, un seguro de gastos médicos, aunque sea un seguro de gastos médicos. Yo recuerdo en W Radio, quien peleó porque tuviéramos un seguro de gastos médicos mayores fue Carlos Loret, ¿sí? Él dio toda la batalla para que los reporteros que salíamos a la calle tuviéramos siquiera un seguro de gastos médicos mayores, claro. Pero somos la excepción. ¿Por qué? Porque a ti te pueden golpear en la calle, te pueden asesinar, te pueden agredir a tu familia, y los medios, los empresarios, las empresas no asumen ninguna responsabilidad. Es más, conozco casos que ni siquiera preguntan en los hospitales cómo está el reportero, cómo está el periodista, qué necesita, qué requiere. Entonces, yo creo que también ese es el otro tema ante la crisis que estamos viviendo de los medios de comunicación y los presupuestos y demás, que esa es la otra cara que hay que ver en ese sentido, la responsabilidad del Estado, pero también la responsabilidad de las empresas de los medios de comunicación que no se comprometen en lo más mínimo en ese sentido. Claro, aunque me gustaría hacer precisamente un paréntesis, porque cuando hablamos del Estado, el Estado mexicano involucra una serie de instituciones, tanto políticas como económicas. El Estado, pues de entrada son los tres poderes, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y muy dentro del el Ejecutivo no solo está el gobierno federal, es decir, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, también están los gobiernos estatales y también están los gobiernos municipales. Y muchas veces en alguno de esa estructura es donde más se genera algún tipo de violencia ante los reporteros, pero es del Estado, que forma parte del Estado mexicano, pero está incursionado en la parte de un municipio, que hasta donde tengo entendido, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Balbina, en los municipios se da mucho esa violencia hacia los reporteros. Bueno, la verdad es que es en lo local, o sea, gran parte de los periodistas, digamos un 90% de los periodistas o más, que han sido asesinados han sido a nivel local, o sea... A nivel local. Sí, no ocurren, digamos, por ejemplo, en la Ciudad de México sí lo ha habido, que un caso que impactó mucho, que fue el de Rubén Espinosa, pero la mayor parte de ellos ocurren en lo local. Claro. Y sí, ahí es donde están, digamos, el origen de la violencia está ahí, porque sí, ahí es donde están coludidos las autoridades con el crimen organizado, con el crimen común, etcétera, con la corrupción, con las violaciones a derechos humanos. Ahí está. Es que creo que vamos a hacer una breve pausa, pero creo que sería muy importante hablar de que una cosa es el Estado mexicano y otra cosa son los gobiernos y otra cosa, el Estado mexicano también está involucrado, esta impunidad que estás comentando, que forma parte del poder judicial, ¿no? Toda la estructura del poder judicial, que es muy importante. Y si no se subsana el poder judicial, independientemente del poder ejecutivo, entonces empieza a haber un desaseo dentro del Estado mexicano, ¿no? O si el poder legislativo no hace su tarea,
especificando leyes que tienen que ver la Constitución. Es que hay que enfocar quiénes son qué autoridades son las que están cometiendo las más grandes o la mayor número de violaciones y abusos contra periodistas. La tendencia es que todo es hacia el Ejecutivo y más ahora que hay un presidente que antes era el opositor que nadie quería. Correcto. O sea, es importante también ese tipo de matices y habrá que revisar esto que tú dices del presupuesto y todo. Claro, yo estoy de acuerdo en que obras son amores, pero yo insisto, ahora sí creo yo sí veo disposición a que se corrija el camino. Y yo no veo la cerrazón de otros años. Bueno, por eso digo, tienen la oportunidad de corregir, pero hay que decirlo ahora. Claro, Sí, vamos a hacer una decirlo. pausa para seguir hablando sobre ello y poder expresar más al respecto. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a ver un panorama global para también entender cómo está México. Ya lo hemos mencionado al inicio de este programa, que tú me vas a ayudar muchísimo, Balbina, porque precisamente es un mapa que vamos a poner en estos momentos en nuestra pantalla que ustedes, Reporteros Sin Frontera, desarrollaron, que es la clasificación mundial de la libertad de prensa. Pues platícanos tú un poco cómo está distribuido esta clasificación a nivel mundial. Bueno, es una clasificación que hacemos a nivel mundial. Cada año se publica este informe y que va acompañado de esta gráfica, donde ustedes pueden ver las áreas que están en rojo son aquellas zonas donde es una situación, digamos, en alto riesgo. Sí. Y nosotros estamos ahí, México si está pueden ahí. ver. Hay otras que aparecen en naranja, que son zonas sensibles, y las que están en negro son de altísima gravedad. Esa es la clasificación que tenemos, y es obviamente ya aparecen países, digamos, en un lugar primerísimo, Eritrea en el lugar 178, 179 Corea del Norte y 180 Turkmenistán, que son otros países, pero América Latina, digamos, es un país sensible, no es un país que podamos decir está en un lugar realmente en la libertad de prensa. Son poquísimos aquellos que se ven, me parece que en blanco, son los países donde, digamos, hay una libertad de prensa. Sí, que son los nórdicos. Plena, son los países y tengo entendido nórdicos. que Noruega es el país que Noruega más es uno de que ellos. encabeza la lista de los Así países es. más seguros, ¿no? Así es, pero nosotros no estamos en muy buen lugar, que digamos. Exactamente, vemos ahí algunos países en América Latina, todo lo que es arriba, el país rojo grande es China y Rusia. Y Rusia. Abajo vemos algunos países africanos, de Medio Oriente, ahí de la península arábica también, que cuentan con estas características. Y bueno, una circunstancia, México está en el lugar del ranking 2019, en el lugar 144 de 180 países que contabilizan ustedes. Tuvo un cierto avance, creo que no es de celebrarse, porque en 2018 estuvo en el lugar 147, en el 2017 también 147, en el 2016 149, 2015 148, 2014 152 y 2013 153. Ha avanzado algunos niveles, pero bueno, yo creo que no es para celebrarse. Y como decías, este año encabeza esta lista al ya haber 10 muertos. Sí, vamos a ver cómo sale la evaluación para el próximo año. Para el próximo que es donde año. Aparecería ya el 2019. Claro, pues es una cifra alarmante que creo que falta muchísimo por hacer, y no nada más es una cuestión de buena voluntad. Se requieren tomar medidas precisas en los tres poderes principales del Estado, pero también en esas instituciones como las empresas, para poder todos coadyuvar y llegar a mejores resultados. ¿Qué opinan? ¿Dónde está la parte más débil del Estado mexicano en este tipo de circunstancias que generan amenazas a los reporteros o a los periodistas? Yo creo que la impunidad. La impunidad es, o sea... La impunidad recae en el Poder Judicial. Yo creo que en cada uno de los poderes, en el Estado en general, pero en particular, por ejemplo, un dato duro, ¿no? De 2010 a 2016, de alrededor de 800 denuncias presentadas, solamente 101 llegaron ante un juez de 800. Y de 101 denuncias que un juez las tuvo sobre su mesa, solo en 2 casos hubo condenados. O sea, ese es un ejemplo de lo que estamos viviendo y se replica.
Entonces, estamos hablando de la responsabilidad también en diferentes instancias, como bien lo decías, Omar, ¿no? El Estado es un ente general, sin embargo, bueno, hablemos de la responsabilidad del Poder Judicial, que hemos visto testimonios de periodistas, una reportera, creo que fue en el Estado de México, que no le quiso tomar la denuncia y la maltrataron, y también hay un desdén y hay un desprecio hacia los periodistas, porque llegas ante el Poder Judicial, ante un juez, ante un ministerio público, y en cuanto saben que eres reportero o periodista, o sea, se van contra ti, ¿sí? Porque desafortunadamente el trabajo del periodista, ese es el riesgo del trabajo del periodista. Yo creo que el Poder Judicial es una parte, porque el juez ve el caso con los elementos que la Fiscalía le presenta, la Fiscalía apenas ahora es autónoma, pero en casi todos los estados sigue siendo parte del Poder Ejecutivo. Yo creo que más bien tiene que ver otra vez con la parte de la investigación. Los jueces van a juzgar conforme también a su criterio, por supuesto, pero si no tienen elementos, pues va a ser más difícil que un caso de agresión a periodistas se pueda ganar. Y tiene mucho que ver también con la forma como se clasifican las agresiones. Es una batalla que tú lo tienes muy presente, Balbina, que en Periodistas de a pie también la hemos dado. Es una tarea cuesta arriba conseguir que se clasifique una agresión a un periodista por su trabajo periodístico. Porque generalmente la primera reacción es en algo andaba, un crimen pasional, lo que ustedes quieran. Pero hasta el final, la investigación de la Fiscalía se remite a su trabajo. Y es algo que ha costado muchísimo esfuerzo a las organizaciones tratar de impulsar esto, de que se tome como primera línea de investigación, independientemente de lo que sea, el carácter de periodista. Y en eso se pierde tiempo, en eso en los estados es donde más hay problemas porque no tienen la capacidad de defensa como podemos tener en Ciudad de México, por ejemplo, ni tampoco la solidaridad de los medios. También existe un gran problema de los medios locales que trabajan con 3 pesos. Hay compañeros que ganan su sueldo vendiendo el periódico donde escriben, o que tienen múltiples chambas para poder sacar lo mínimo. O sea, en esas condiciones... Nos dejan una vulnerabilidad. Sí, totalmente total. vulnerables, sí. Entonces, en ese sentido, sí, es una de las fallas más graves. El punto más débil es la Procuración de Justicia, creo yo. Más que los jueces, que ellos pueden decir, Sí, pues, si la Fiscalía cadena. me presenta un caso mal planteado, pues, ¿cómo quieren que le haga? O sea, ahí tiene que ver también la propia Fiscalía y que depende mucho, como insisto, de los estados todavía. Ustedes comentan en Reporteros Sin Fronteras, en uno de sus aspectos de cuando califican precisamente esta situación de México, ponen patria de los cárteles de la droga. México sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los medios de comunicación. Si los periodistas cubren temas relacionados con la corrupción, que creo que es otro tema central, la corrupción, y me gustaría llegar a aterrizar cómo lo están viendo desde Reporteros Sin Fronteras, a cuáles son todos esos aspectos del Estado mexicano donde la corrupción entra en esa presión, amenaza, incluso asesinato hacia los reporteros. Bueno, el tema de la corrupción obviamente es una situación que permea a varias instancias de gobierno, de las autoridades, diferentes niveles de gobierno. Podremos hablar desde lo más alto hasta los últimos rincones del país donde la corrupción está presente, ¿no? Y obviamente cuando los periodistas empiezan a investigar estas situaciones de corrupción, de violaciones graves a derechos humanos, de colusión de autoridades con crimen organizado o el crimen común. En este caso es cuando la gran parte de los periodistas, digamos, que están en mayor riesgo son los periodistas que hacen investigación, pero también aquellos periodistas que cubren la nota diaria, ¿sí? O sea, no solo los periodistas de investigación, sino aquellos que solo hacen cobertura informativa. Entonces, sí, el tema de la corrupción es algo que está ahí presente y que permea todas las instancias. Pero retomando un poco lo que decía Edith en el tema de la impunidad, es el caballito de batalla de todo gobierno. Y nosotros le hemos reclamado a todos los gobiernos, incluido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tiene que haber un plan, ¿sí? Un plan integral de combate a la impunidad. Es decir, un plan que considere diferentes aspectos, desde los aspectos de investigación, desde los aspectos económicos, es decir, se tiene que destinar un recurso suficiente para esta investigación en los asesinatos de periodistas, pero también se tiene que destinar recursos suficientes para la protección de las y los periodistas, ¿sí?
para fortalecer al periodismo también. Entonces, hay varios factores que influyen aquí. O sea, si el tema, nosotros decimos la impunidad, ¿dónde empieza y dónde acaba? La impunidad empieza desde el momento en que se integran las averiguaciones previas. ¿Sí? ¿Por qué no están bien integradas? ¿Por qué están mal hechas? ¿Por qué se tardan 2, 5 o 6 años para hacer diligencias en esas investigaciones? Ya no hablemos de los jueces, porque la gran mayoría de las investigaciones en asesinatos de periodistas no han llegado ahí. La Fiscalía General de la República solo tiene una sentencia en el caso de el asesinato de un periodista. Y tiene 14 en el caso de otro tipo de agresiones a periodistas. Es decir, ante una impunidad de más del 90% en México en ataques a periodistas, tener estos resultados es una situación inaceptable, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, o a mí me preguntan, ¿por qué ocurren tantas agresiones en México a periodistas? ¿Por qué hay una impunidad? Y porque ha habido una falta de voluntad real para combatir esta impunidad. Es decir, sí, los compromisos del respeto a la libertad de expresión, los compromisos se tienen que reflejar en un plan amplio de combate a la impunidad y aquí me quiero referir precisamente, el lunes pasado, el 23 de septiembre, Reporteros Sin Fronteras hizo pública su petición a la Corte Penal Internacional, donde presentamos un informe de más de 130 casos de periodistas que fueron asesinados en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, entre ellos 14 periodistas que han sido desaparecidos, sí, solo en ese sexenio. En esos sexenios es cuando ocurrieron la mayor parte de los asesinatos de periodistas en México. ¿Por qué Reporteros Sin Fronteras decide acudir a la Corte Penal Internacional? Porque ha visto que la justicia mexicana no ha funcionado. Esa es la respuesta. Hacen una denuncia al Estado. Hacemos una comunicación formal a la Corte Penal Internacional y hacemos una petición explícita al Estado mexicano, es decir, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para que haga su propia petición a la Corte Penal Internacional. Lo habían tenido pues guardado esa denuncia. Sí, hace la hicieron 6 meses. Pública, ¿no? Justamente sí, el pasado 23. Pública ¿Por qué decidieron hacerla pública? ¿Para que se democratice esa información? Bueno, la decisión de hacerla pública es primero porque desde el 12 de marzo que la presentamos a la Corte Penal, la petición a la Corte Penal Internacional, se le comunicó al Estado mexicano a través de Alejandro Encinas que esa comunicación se iba a llegar a la Corte. Entonces, desde entonces hicimos esa petición y enviamos por lo menos 2 cartas más al Estado mexicano, a la Presidencia de la República, pidiéndoles que se pronuncien en ese sentido. Hasta esta fecha no hemos tenido una respuesta. Y por eso es que Reporteros Sin Fronteras decide hacer pública esa petición. Pues es muy interesante esto que comenta, le daremos seguimiento precisamente a ese informe, ese proceso. Me gustaría preguntarte, Alberto, ustedes publicaron en su página web, voy a leer lo que publicaron textualmente, para que nos lo expliques después de la pausa. Comentan, en los primeros 6 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las cifras de agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas registradas en el informe Defender los Derechos Humanos en México, fin de la impunidad, muestran que del gobierno de Enrique Peña Nieto al actual los ataques disminuyeron. Me gustaría que nos explicaras esto, cuál es el matiz que ustedes están visualizando para llegar a estas conclusiones. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa, pero les recuerdo que ya está nuestra encuesta en Twitter, @canal14mx, sobre este tema. Precisamente, ustedes cuáles creen, de dónde creen que reciben más amenazas los periodistas, precisamente sobre estos diversos puntos que hemos estado tocando aquí. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Le recuerdo que ya está nuestra encuesta en Twitter, @canal14mx. Participe, queremos conocer su opinión. Le preguntaba a nuestro colega Alberto sobre esto que se publicó en la página de Periodistas de a Pie, que consideran que ha habido un avance o disminuyeron los ataques a los periodistas del gobierno de Enrique Peña Nieto a los 9-10 meses que van del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo hacen estas consideraciones? Nosotros tenemos una metodología y es algo que también forma parte de la discusión entre organizaciones. No consideramos que todas las agresiones
más bien que las personas que han sido víctimas y denunciadas como parte de este proceso hayan sido, una, por su trabajo, pero dos, que no necesariamente corresponden a la categoría de periodista. Nosotros sí, antes de establecer nuestras cifras, hacemos una revisión de las condiciones del trabajo, de la forma como ocurrió la agresión, y es por eso que tenemos esta diferencia con otras organizaciones en la cantidad de agresiones y también en la prevalencia de este tipo de ataques, justamente porque muchas de las que se denuncian no necesariamente son periodistas quienes están siendo agredidos. Ha habido casos de poetas o personas que no se dedican por completo al ejercicio periodístico. Es una cuestión de un método que sigue Periodistas de a Pie, justo para tratar de tener más claridad en este tema. Hay otros organismos que nosotros respetamos también sobre la forma de hacer la contabilidad, que sí los incluyen. Considera, hay un grupo que incluso habla de más de una veintena, 18. de 18. Hay reporteros en Guardia habla de 18, 20. Nosotros traemos una cifra de 9, 8, 9, no lo recuerdo con precisión, pero es justamente por eso, por la forma como nosotros abordamos los casos y hacemos la revisión de uno por uno, y es cuando determinamos que sí existe una que es periodista y dos que fue por su trabajo. Es por eso que tenemos esta diferencia. Ahora, ciertamente también reconocemos que el clima, por esa inercia de la que hablamos al principio, se mantiene. O sea, sí. La gravedad sigue. Sí, la gravedad sigue. O sea, las agresiones y las dificultades para hacer periodismo, en algunos lugares del país sobre todo, se mantienen. Y en algunos casos se han agravado. Guerrero es un caso muy fuerte. Tamaulipas es un caso extremadamente de violencia extrema. No sabemos qué ocurre ahí, porque es una zona silenciada, así le llamamos nosotros. Una zona de silencio donde es muy difícil que te enteres qué está ocurriendo por la decisión de los propios periodistas de protegerse, de no cubrir, por esa, digamos, connivencia que existe entre los grupos de crimen organizado y autoridades, y ese terror en el que viven virtualmente pues, todos los ciudadanos que viven de Tamaulipas, ¿no? Y los periodistas, sí, están totalmente silenciados ahí. Pues es sin duda muy plausible lo que están haciendo tanto Reporteros Sin Fronteras como Red Periodistas de a Pie. Vale muchísimo la pena. Yo les hago una invitación a quienes nos están viendo que se den una vuelta, que revisen estas páginas de internet, porque ahí tienen datos serios, comprobables, y que precisamente muy comprometidos en apoyo precisamente a todos los reporteros. Así que pues muy encomiable lo que están haciendo, muy valiente su participación, seguramente también muy difícil. Me gustaría preguntarte, Edith Gómez, tú has estudiado bien estas 104 recomendaciones que hizo la ONU. Platícanos de ella y cuáles son las que tú consideras más interesantes. Yo creo que la parte central de estas recomendaciones tiene que ver con una actitud de prevención, porque el programa de protección a periodistas no es preventivo en lo más mínimo. Al contrario, adolece hoy en día de fallas muy, muy graves. Un ejemplo, lo más sencillo, el botón de pánico que les entregan a los periodistas que están protegiendo. No sirve el botón de pánico. Claro. Simple y sencillamente no sirve. Que debería ser preventivo, pero simplemente no hay lugares en donde no llega la señal, entonces el botón de pánico no funciona. La ONU también, que acaba de mencionar en este documento, en donde habla y critica que la implementación del programa es fallido, porque pone un ejemplo, ¿no? Una persona da seguimiento a 125 casos. Una persona dentro del programa le da seguimiento a 125 casos. Ah, mira. ¿No? 155. El dato es interesante. O sea, sí, claro. Tú dices... Y solo son 36 personas las en el mecanismo que trabajan para la protección. Hablas del mecanismo de protección a periodistas. Y sin presupuesto, o con presupuesto muy escaso. Ese es el problema, el dinero. No hay dinero. O sea, el programa, hoy están demandando que se entreguen alrededor de 150 millones. Ahorita van a ver si los aprueban. Solo para terminar el año 2019. Imagínense. Claro. Entonces, el problema también es la falta de presupuesto. Lo que decías, Alberto, también al principio, ¿no? Se habla de que no hay dinero, no se atiende este programa de protección para periodistas que no cuenta con los más mínimos elementos, imagínense, para dar seguimiento a estas personas, a los compañeros, reporteros, periodistas que están en una crisis realmente que las cambia. Además, ahí hay una cosa también de método, porque la reacción que tiene el mecanismo es sacar de pronto al periodista en zona de riesgo.
pero no contempla todo el entorno, Todo o sea, lo la que- familia, el trabajo, de qué va a vivir. O sea, desarraigas a alguien que está en serio peligro, te lo mandas solo en un lugar desconocido y después lo dejas con recursos mínimos para que sobreviva, pues lo que provoca es simplemente que la gente se regresa a Sí, veces. cuando dices, por ejemplo, de un periodista de Veracruz que lo mandan a la Ciudad de México, alguna sí. colonia, alguna zona no necesariamente tan estable, por decirlo de No. una forma, con mucho más o igual de vulnerable quizá que de donde salió. Sí, sí, y aparte no le provees la posibilidad de que encuentre empleo, de que se alimente, y algo que en Periodistas de a Pie insistimos mucho, que es el apoyo psicológico, el apoyo de estabilidad emocional. Eso no existe dentro de los programas de gobierno. Las organizaciones hemos tenido que buscar la forma de apoyar a los compañeros que están, los desplazados, porque viven un proceso de choque postraumático tremendo, tremendo. Y no es solamente que ya no estés en la comunidad donde estás amenazado, es que tú como ser humano te sientas seguro, tranquilo, que tengas la posibilidad de reaccionar. Porque una persona en riesgo que está en una crisis personal, baja la guardia. Por supuesto. Y entonces ahí es donde te vuelves todavía más vulnerable. Y si estás en un entorno que no conoces, una autoridad que nada más te sacó y te dejó botado, pues imagínate nada más. Por supuesto. ¿Se sabe cuántos periodistas hay en esa circunstancia en México? ¿Y de desplazados? Hasta ahora hay, desplazados? hay más de 947 personas bajo protección del mecanismo. De estas 360 y tantos son periodistas y el resto son defensores de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, y la mayor parte de estos periodistas y defensores provienen de estas entidades como Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, no sé, Puebla, por ejemplo, y otros estados que se han incorporado a esta situación de riesgo como Quintana Roo, Guanajuato, ahora, por mencionar algunos que han ingresado, digamos, en los últimos años a este mapa de riesgo para las y los periodistas en México. O sea, son zonas muy bien identificadas y por eso nosotros decimos que este programa de protección tiene que contar con un sistema de prevención. Hasta ahora el mecanismo es un organismo reactivo, ¿sí?, pero no preventivo. Y este es el gran reto del actual gobierno, hacer del mecanismo no solo un mecanismo de protección, sino un mecanismo de prevención. Obviamente han pasado 2 meses de que se presentó este diagnóstico con sus 104 recomendaciones al Estado mexicano. No sabemos hasta ahorita cuál va a ser el plan o cuál es el plan y con cuántos recursos va a contar para implementarse estas 104 recomendaciones, que además pues son recomendaciones que están bajo observación de organismos internacionales como la ONU y como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues hay una enorme tarea ahí por delante que se tiene que desarrollar y obviamente tiene que ser un mecanismo integral, es decir, un mecanismo que no solo considere la protección, la prevención, sino que considere la atención psicosocial. Y estamos hablando no solamente en México, ¿no? O sea, este mecanismo también tiene a periodistas fuera del país, en casos muy graves. Algunas de las organizaciones se han encargado de sacar algunos de ellos. Sí, y es un tema que también es importante otra vez ir al fondo del asunto. El mecanismo y la Fiscalía de la atención a delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos en su momento funcionó más como una forma de lavar la cara del gobierno mexicano ante cortes internacionales. Pero eso ya no es. Ya no lo es, digo, No, pero por eso ahora con estas recomendaciones de la ONU queda muy claro que pues que ya no es suficiente esto, ¿no? Claro. Hay otro de los aspectos dentro de los poderes del Estado. Hablábamos del papel del legislativo, del ejecutivo y del ejecutivo, del judicial, y faltaba hablar del legislativo, es decir, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. También ellos tienen y deben de tener un papel muy importante y una responsabilidad. ¿Cómo están trabajando ellos desde esta trinchera? Bueno, en lo que va de esta administración, el nuevo legislativo, pues está haciendo intentos por reformar la ley de protección a periodistas. Entonces hay un proceso que iniciaron desde hace más de 4 o 5 meses, en la que hemos estado asistiendo, porque quieren hacer una serie de reformas a la Ley General de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Hay una discusión amplia de la Comisión de Gobernación y Migración de la Cámara de Diputados, que es la que está impulsando este análisis de la ley, y precisamente lo que pretenden es incluir una serie de
situaciones o de elementos que no están en la ley actual, por ejemplo, esto de la atención integral, esto de la responsabilidad de las autoridades municipales, locales, en el tema de protección, porque también hay que reconocer que los estados se han hecho ojo de hormiga en el tema de protección. Es decir, como el mecanismo federal es un órgano que está dentro de la Secretaría de Gobernación, entonces le dejan la responsabilidad al Estado, a la Secretaría de Gobernación de la protección, pero los estados no asumen su responsabilidad en este sentido. Y ya no hablemos de los municipios, son los eternos ausentes y que ni siquiera se enteran. Y de donde este más tema. se cometen las agresiones. Entonces, obviamente, pues el legislativo está haciendo esta parte, pero yo he dicho en estas reuniones que el legislativo tiene que hacer mucho más cosas, es decir, tiene que vigilar una serie de elementos de prevención que tienen que ver con el tema legislativo, que van desde las cuestiones laborales, ¿sí?, desde las cuestiones sociales, que eso no se habla, Ahí pero está es parte de la protección. prevención nuevamente. ¿Estás de acuerdo? Ya llegamos a la parte final. ¿Qué opinas del trabajo del Poder Legislativo? Es insuficiente hasta ahora. O sea, tienen que entender que esto no es un tema que puede tratarse con los ritmos del Congreso. O sea, no pueden poner su reloj legislativo en las típicas discusiones del presupuesto que lo paran y deja de existir como una dimensión paralela. Esto necesita tratarse con urgencia, y si es fundamental, como dice Valmina, coincidimos nosotros, tiene que ser integral. No puedes tú nada más establecer, sí, es importante la atención a las agresiones, pero también tienes tú que procurar que los periodistas no seamos vulnerables. Hay que hablar de seguro social, de prestaciones, de contratos, de respeto a tus horas de trabajo, de que te manden a una zona con el debido equipo, por lo menos que te pongan, recargan el celular, caramba, porque hay compañeros que lo mandan a Tamaulipas con 10 pesos en el celular. O sea, y sin viáticos y sin nada. Salarios bajos, ¿no? Y salarios bajos, o que te pagan por nota, 25 pesos por nota, y no solamente son periódicos o medio chiquitos, ¿eh? No, grandes. Grandes. Finalmente, grandes. ¿cuál es tu opinión al respecto para cerrar ya el programa? Bueno, que hay una crisis muy fuerte en todos los medios, sobre todo en condiciones, no solo cuando hablamos del mecanismo de protección a periodistas, las propias empresas hoy en día han bajado los sueldos a los periodistas, son verdaderamente insultantes a los periodistas que andan en la sierra, a los que andan trabajando en zonas inseguras. Esa es una parte de la crisis. Y la otra, yo voy con lo de Valmina en el ámbito legislativo, mayor presupuesto. No solamente queremos papel, no solamente queremos nuevas leyes. Si en los hechos no tienes dinero, ¿cómo vas a echar a andar programas? ¿Cómo vas a trabajar? El legislativo también tiene que insistir. Antes de venir a la mesa yo investigaba y preguntaba si efectivamente les van a autorizar lo que han solicitado para apoyar al programa de apoyo a periodistas, y dicen sí se va a aprobar el aumento, ¿no? Me decían de la Secretaría de Gobernación, sí va el dinero para el programa, ¿no? Sí va a haber. Entonces dices, bueno, A nosotros también nos lo han dicho. ¿no? Entonces, Y a lo mejor no es la primera vez que los dicen, ¿verdad? bueno, No es la primera vez. Entonces, pero eso queda sobre la mesa. Vamos a ver si efectivamente lo que te dijeron, Valmina, y lo que me dijeron hoy a mí Vamos se a comprobarlo. Pues vamos a comprobarlo. Habrá que verlo. Veamos. ¿Cuándo tendrían que aprobarlo? Ya pronto, ¿no? Es decir, ya, los resultados se tienen que ver ya pronto, en el presupuesto que entra el Pues siguiente. lo vamos a ver. En Pues estos- tendría que entrar sí, en ya. el paquete fiscal El para el paquete próximo año, completo. sí. Bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, tenerlos aquí, muy importante sus puntos de vista. Alberto, muchísimas gracias. Alberto Nájar, presidente de la Red de Periodistas de a pie. Muchísimas gracias, Edith Gómez, periodista, Gracias, también Amar. de la casa. Valmina Flores, representante de Reporteros Sin Frontera en México. Muchísimas gracias. Gracias Visiten a estas páginas, en verdad van a pues entender, aunque también va a doler muchísimo ver esta realidad. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, amigos de Canal 14. Le agradecemos a Capital 21 su colaboración por hacer posible la realización de este programa. Muchísimas gracias. Yo soy Omar Cepeda Castro. Nos vemos la próxima.